Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante y a la vez peligroso, el increíble poder de la sangre, un proceso que nos salva la vida cada vez que nos hacemos un porte, pero que si se descontrola puede tener consecuencias fatales. Vamos a desgranar la farmacología de la hemostasia. Es que es así, ¿verdad? La capacidad de coagulación de nuestra sangre es una auténtica arma de doble filo. Por un lado, es la heroína que nos salva de una hemorragia, pero por otro, puede convertirse en la villana que bloquea una arteria y acaba con todo. Bueno, para entender todo este lío, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero veremos esa doble cara de la sangre. Luego nos sumergeremos en el baile de la coagulación. Veremos qué pasa cuando las cosas se tuercen y el coágulo ataca. Después exploraremos los fármacos que nos ayudan a domar este proceso. Y finalmente hablaremos del delicado arte de mantener el equilibrio. Empecemos por ahí, por el dilema central. Nuestro cuerpo está constantemente caminando por la cuerda floja, en un acto de equilibrio casi perfecto para evitar los dos extremos, ni desangrarnos ni formar coágulos por dentro. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue el cuerpo poner en marcha ese mecanismo tan increíble para detener una hemorragia en seco? Pues bien, a este proceso se le llama hemostasia. Para que nos hagamos una idea, es como el equipo de emergencias interno de nuestro cuerpo. Actúa de forma rapidísima justo en el lugar del accidente para sellar la fuga, pero, y esto es clave, lo hace sin cortar el tráfico en el resto de las autopistas de nuestro sistema circulatorio. Y este equipo no actúa al azar, para nada. Sigue tres pasos clave, súper coordinados. Primero, el propio vaso sanguíneo se contrae, como si echara el freno para que salga menos sangre. Luego llegan las plaquetas y forman un tapón inicial, una primera barrera de contención. Y finalmente, para asegurar la reparación, se crea un coágulo de fibrina mucho más fuerte y estable. Y aquí lo vemos perfectamente. Esta ilustración es genial porque nos muestra toda la secuencia, ¿verdad? Desde el momento de la lesión, cuando se rompe el vaso, pasando por esa contracción inicial y el tapón de plaquetas, hasta que se forma el coágulo de fibrina definitivo que sella la herida. Ahora bien, para que se forme ese coágulo final, ese tapón de fibrina, se pone en marcha una especie de efecto dominó complejísimo. Es lo que llamamos la cascada de la coagulación. Y ojo, porque tiene dos posibles puntos de inicio, dos maneras de arrancar. Vale, que nadie se asuste con este esquema que parece muy complicado. Pero quédense con lo más importante. Fíjense, hay dos caminos distintos como dos ríos que al final acaban llegando al mismo sitio, a una vía común. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ambos activan a la gran protagonista de todo esto, la trombina. Es ella la que al final teje esa red de fibrina, el andamio que forma el coágulo. Perfecto. Hemos visto el lado bueno. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema, que está diseñado para salvarnos la vida, se vuelve en nuestra contra y empieza a formar coágulos donde no debe? Pues que nos enfrentamos a situaciones gravísimas. Hablamos de infartos de miocardio, de ictus, de trombosis venosas profundas en las piernas o incluso de embolias pulmonares. Todo porque un coágulo se ha formado donde no debía y está bloqueando el paso de la sangre. Y estas imágenes, la verdad, son muy impactantes. Nos muestran el daño real que puede causar un coágulo perdido, ya sea atascado en una arteria del cerebro provocando un ictus o en una vena profunda de la pierna. Por suerte, no estamos indefensos. Para luchar contra estos coágulos rebeldes, la medicina cuenta con un arsenal muy potente, los fármacos anticoagulantes. Y aquí, atención, porque este es un punto clave, fundamental. Los anticoagulantes no destruyen los coágulos que ya existen, no son como un desatascador. Su misión es prevenir, evitan que se formen coágulos nuevos o que los que ya tenemos se hagan más grandes. Le dan tiempo al cuerpo para que él mismo los vaya disolviendo poco a poco. Y para entender cómo funcionan algunos de los más habituales, los que se toman por vía oral, les lanzo una pregunta un poco rara. ¿Qué pueden tener en común las espinacas y un anticoagulante? Pues la respuesta, como ven, es la vitamina K. La encontramos en un montón de verduras de hoja verde y es esencial. Nuestro cuerpo la necesita sí o sí para fabricar varias de las piezas de esa cascada de coagulación que vimos antes. Y aquí está la magia. Fármacos como la warfarina, el famoso Sintrom, son unos auténticos saboteadores de la vitamina K. Piénsenlo así. Si la vitamina K es la llave que pone en marcha la fábrica de factores de coagulación, la warfarina lo que hace es bloquear la cerradura. El resultado, se fabrican menos factores y a la sangre le cuesta mucho más coagular. Pero esa no es la única manera de hacerlo. Hay otra estrategia muy inteligente que usan otros fármacos, las heparinas, que por cierto se inyectan. En lugar de bloquear la producción, las heparinas potencian un anticoagulante que ya tenemos de forma natural en el cuerpo. Este diagrama lo explica genial.
La heparina de toda la vida, la no fraccionada, es un poco más general. Actúa sobre 2 dianas. En cambio, las heparinas más modernas, las de bajo peso molecular, son mucho más selectivas, van a por un objetivo concreto. Y claro, esa precisión suele hacer que su efecto sea más predecible y, a menudo, más seguro. Ahora bien, usar estos fármacos es todo un arte. Es caminar constantemente sobre una cuerda floja. Hay que evitar los coágulos, sí, pero sin pasarse y provocar una hemorragia peligrosa. Y para mantener ese equilibrio tan delicado, los médicos tienen una herramienta fundamental, un análisis de sangre que se llama INR. Y ojo, porque el valor de INR que se busca no es el mismo para todo el mundo, se ajusta a la medida de cada persona y de su problema. Como vemos aquí, para la mayoría de las situaciones se busca un valor entre 2 y 3. Pero, por ejemplo, alguien con una válvula mitral mecánica necesita un nivel de anticoagulación mayor, entre 2,5 y 3,5, porque el riesgo de que se forme un coágulo ahí es mucho más alto. Y esto nos lleva a la idea final, que es muy importante. El objetivo de la terapia anticoagulante no es anular por completo la coagulación, eso sería una locura. Se trata de regularla, de bajarle un poco el volumen, lo justo para evitar la catástrofe. Todo esto nos deja pensando, ¿verdad? Sobre todo en un mundo donde la población envejece y los riesgos de trombosis aumentan. La pregunta es, ¿hacia dónde tienen que ir los anticoagulantes del futuro? ¿Cómo podemos hacerlos todavía más seguros, más precisos, para navegar este equilibrio tan delicado del que depende literalmente la vida?